Buenas tardes chicos, espero que estén bien. Vamos a pasar a revisar lo que fue la guía número 3 para séptimo básico. Entonces, primero tenían que leer una información que yo les dejé acá que tenía que ver con la clasificación de la materia. Tenemos sustancias puras, mezclas, los tipos de separación de mezclas, etc. Entonces, en la actividad propuesta, acá en la guía que les envié salía sustancia pura y acá salía mezcla. Entonces, si hubiera sido así, todas serían sustancias puras, porque acá tenemos elementos y compuestos. Por lo tanto, si usted marcó que eran todas sustancias puras, está bien. Pero acá hubo un error mío, que esto debería haber sido elementos o elemento y acá compuesto. Por lo tanto, no se preocupe, queda pendiente eso. Pero para si lo hacen después y lo quieren revisar, estas son las respuestas. El caso del Fe o Fe corresponde al hierro, que es un elemento químico. Se encuentra en la tabla periódica. Y tenemos una mayúscula con una minúscula, que era una de las descripciones que se hacía acá arriba, en la parte de la información. Entonces, después tenemos H2O, que es el agua, que vemos que hay dos mayúsculas. Por lo tanto, si hay dos mayúsculas, quiere decir de que hay dos elementos diferentes. Así que ya no sería elemento, sería compuesto. Y con esos mismos dos criterios se siguen completando la tabla. Los números no influyen en si es un elemento compuesto, porque lo que estamos viendo acá es cuando hay mayúsculas y minúsculas implicadas. Eso va a ser lo que a mí me va a hacer la diferencia, no los números. ¿Ok? Entonces esto queda pendiente y no se preocupe si no lo hicieron. Luego la pregunta número 2. Les decía que les daba un listado de alimentos donde ustedes tenían que preparar distintos sistemas químicos. Entonces, en la primera decía que había que preparar una mezcla heterogénea de dos sólidos. Heterogénea quiere decir que se pueden ver los componentes. Por lo tanto, si nosotros mezclamos dos alimentos, por ejemplo, deberíamos ver con nuestro ojo humano la diferencia. Entonces, por ejemplo, podrían haber puesto sal y azúcar, porque los granitos de sal son un poco más finos que los de azúcar. Por lo tanto, se pueden distinguir estos dos alimentos. La otra opción podría ser harina y azúcar, porque nuevamente el granito del azúcar es bien grande, permite distinguir entre una cosa u otra. Y la harina es muy fina, así que harían un buen contraste para ver los dos componentes. Después tenemos una mezcla heterogénea, también que se vean los componentes, pero de dos líquidos. Entonces acá podrían haber hecho agua con aceite, que el aceite se separa entonces del agua, entonces se distingue. Lo mismo con el vinagre y aceite. En la C dice una disolución. Eso está acá en los apuntes. ¿Ya? Pero una disolución quiere decir, se trata de una mezcla homogénea. Entonces una mezcla homogénea, es decir, que no se distingan sus componentes de un sólido en un líquido. Por lo tanto, aquí valdría poner sal y agua. Si usted mezcla sal y agua, la sal se disuelve en el agua, por lo tanto después no es posible reconocer los granitos de sal en el agua. Después acá lo mismo, una disolución, o sea, una mezcla homogénea de un líquido en otro líquido. Es decir, si mezclamos estos dos líquidos, no deberían distinguirse sus componentes. Para esa opción estaba la respuesta de agua y vinagre. Si usted mezcla eso, no se distinguen los componentes. ¿Ya? Si aún les sigue quedando alguna duda, pueden escribirme igual al correo. Luego, a continuación se presentan distintas mezclas. Entonces acá ustedes tenían que indicar con qué método ustedes consideraban que era el más adecuado para separar estas mezclas. En el caso de la sopa con fideos, bastaba la filtración, que es como una especie de filtro o colador. ¿Ya? Entonces con eso se puede separar los sólidos de los líquidos. Petróleo con agua. El petróleo tiene una consistencia aceitosa. Por lo tanto, en esta parte tenían que separar con un embudo, que era lo que estaba acá,
aquí, ¿ya? Ese embudo que se llama embudo de decantación, que tiene una llavecita acá abajo. Entonces, te dejaba decantar esa mezcla, abre la llave y le va a salir un líquido y el otro le va a quedar en el embudo. ¿Ya? Entonces, decantación con embudo. Luego una mezcla de arena con agua, nuevamente filtración. Acá depende de la arena porque puede ser más fina o más gruesa. Depende del filtro que usted le vaya a poner. Después tenemos alcohol con agua. Estos son dos líquidos que se mezclan y no se distinguen. Por lo tanto, para esto, cuando tenemos dos líquidos miscibles o que se mezclan entre sí, deberíamos usar la destilación, que era lo que estaba descrito acá con un video también. De hecho, en el video separan alcohol de agua o de otros componentes. Finalmente tenemos la arena con harina, que acá va a depender nuevamente de la arena. Tendría que ser tamizado. Y ese tamiz, que vendría siendo la malla, para separar dos sólidos, acá, hay que tener ojo con esa malla, con ese tamiz, porque va a depender del grosor de las partículas de arena o de harina. Pero con eso se pueden separar. Entonces, nuevamente tenemos una tabla donde acá nos dan sustancias o mezclas y tenemos que clasificarla en mezcla homogénea, heterogénea o sustancia pura. Entonces, el agua potable vendría siendo una mezcla homogénea porque el agua potable tiene, aparte de agua, le agregan minerales. Flúor para proteger los dientes, cloro para matar algunas bacterias, etc. Pero nosotros no vemos esos componentes en el agua. Si nosotros sacamos un vaso de agua de la llave y lo miramos, lo observamos, no vamos a distinguir el cloro flotando, no vamos a distinguir los minerales, etc. Por lo tanto, no se distinguen y vendría siendo una mezcla homogénea. Lo mismo con la Coca-Cola. La Coca-Cola es una bebida gaseosa donde, bueno, tiene saborizantes, azúcar, etc. Y tampoco se distingue eso de la mezcla. Por lo tanto, también es una mezcla homogénea. En el jugo de naranja, cuando nosotros preparamos un jugo de naranja natural, muchas veces nos queda la pulpa mezclada con el líquido. Finalmente, después tenemos otros casos más donde se van a aplicar los mismos criterios. En el caso que sea una sustancia pura, aquí lo único que tiene que ver es que sea elemento o sea compuesto. Y así sucesivamente completan la tabla. Después teníamos la parte del experimento, donde acá tenían que separar una mezcla utilizando un modelo que ustedes iban a construir. Ya entonces, acá la primera parte de la pregunta era una vez que ya armaban el modelo, ¿qué representan las capas de algodón, arena y grava? Que podemos basar en la imagen. Esta parte de acá era un poco más para representar que las capas de algodón, arena y grava eran los filtros por lo cual iba a pasar la mezcla. ¿Ya? Después, ¿cuál de estas capas creen que representan los poros de mayor tamaño? Es decir, el filtro por donde hay más espacio por la cual tiene que pasar la mezcla. En este caso, las piedras de grava tienen los poros más grandes. Después, si se pasa una mezcla formada por un líquido y materiales sólidos no disueltos, por ejemplo, tierra, con distintos residuos, ¿cuál de las capas del filtro creen que retendrá los materiales sólidos más pequeños y por qué? En este caso, vendría siendo el algodón porque como es la capa más fina, puede que en el filtro de la grava, por ejemplo, pase nomás la mezcla sin separar nada. Pero va a llegar al algodón, que es la capa más fina, y va a poder filtrar esos residuos. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, lo acabo de explicar. Porque puede que estos sólidos pasen a través de los filtros anteriores. Luego, cuando ya realizaban el experimento y podían separar la mezcla, tenían que, bueno, observar, anotar todo lo que observaban y tenían que crear una tabla de comparación, donde tenían que comparar el agua antes de filtrar y después. Entonces, antes de filtrar el agua o la mezcla de agua y jabón, si usaron jabón o la balosa, si usaron la balosa, se encuentra un poco turbia y con algunas burbujas.
Puede ser que esté turbia y con colores. Por ejemplo, si la balosa es verde, puede que tome una tonalidad verde. Si el jabón líquido es de algún color, también puede tomar ese color. Entonces, después de filtrar, debería observarse que la mezcla está más limpia y que los residuos quedaron atrapados en los filtros. ¿Ya? Esto se puede ver mejor en el algodón. ¿Ya? Y si registraron otras observaciones y tienen dudas, pueden mandármela al correo y yo les respondo. Finalmente tenemos unas preguntas que tienen que ver con el experimento realizado. La primera, ¿qué método de separación de mezcla se refleja en esta experiencia o en este experimento? Bueno, ya dilucidado un poco al mencionar la palabra filtros, que vendría siendo una filtración, con filtros naturales. ¿Cómo varió el aspecto de la mezcla al hacerla pasar por el filtro? Es decir, ¿cómo cambió físicamente? Bueno, acá el aspecto de la mezcla se distingue que los residuos quedaron en el filtro. Por lo tanto, la mezcla se observa más limpia. ¿Ya? Después, ¿a qué se deben los resultados obtenidos? Explique. Acá podemos tener dos casos. Podemos tener el caso donde se filtró la mezcla y se obtuvo en mayor porcentaje agua limpia después de filtrar. O puede ser el caso B, que ustedes hicieron, como se decían los pasos, se filtró la mezcla, pero el agua aún tenía residuos. Entonces, no es que le haya salido bien o mal el experimento. Si no le salen los resultados esperados, eso también es un resultado. Lo que importa es analizar por qué no resultó. Por lo tanto, en el caso de que se filtró la mezcla y obtuvieron agua limpia, estos resultados se debe a que hubo una correcta construcción de su modelo y también un correcto uso para poder separar los componentes de la mezcla. Y en el caso de que no obtuvieran el agua limpia, es decir, que tuviera un poco de residuo, puede que el modelo no estuviera bien hecho, quizá algún material no fue adecuado, o pusieron mucho, pusieron poco, etc. Ya pueden haber algunos factores. Pero más o menos eso era lo que tenían que explicar. Un experimento bastante sencillo. Y preguntas sencillas también. Eso, chicos, espero que hayan ido más o menos en la línea de lo que se quería responder, lo que yo esperaba que respondieran. Y espero que se hayan entretenido con el experimento. Si tienen alguna duda o consulta respecto de las respuestas, o no entiende por qué yo puse algo y quizá usted tiene otra respuesta, puede hacerme la consulta al correo. Ya voy a estar pendiente de eso. Y recordar con esta tabla que quedó pendiente. Ya, si tienen alguna consulta nuevamente, mándenme un correo. Y nos vemos en una próxima guía cuando les toque conmigo. Que esté muy bien.